¿Qué tal, amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos la historia del primer jovencito del que se tiene registro, que hizo historia convirtiéndose en el primer bichote, dueño de puntos, sin alcanzar la edad de 16 años, convirtiéndolo a él en una superestrella y haciendo millonario a su combo de menores de edad todos, demostrando que daban la talla para dedicarse al negocio que era exclusivo de los hombres. Hablamos nada más y nada menos que de Carlata de Canales. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál pasó mi nariz. Buscando ganar más dinero y ya cansado de estar robando y cometiendo asaltos, Carlata, sin darse cuenta, encontraría una nueva manera de hacer dinero con un negocio que lo elevaría y lo convertiría en una superestrella del bajo mundo. A medida que pasaba el tiempo, el paso que dio Carlata transformaría la vida de miles de jovencitos, quienes sin darse cuenta cogieron a Carlata como modelo a seguir y harían del narcotráfico su nuevo estilo de vida, inspirado en Carlata. Increíblemente, a la edad de 15 o 16 años, Carlata comenzaría con el negocio de la venta de cocaína. Teniendo en claro todo lo que quería materializar, en poco tiempo consiguió ahorrar de su venta de perico, nombre dado a la cocaína en la calle, por sus efectos que ponen a la gente a hablar como si fuera un perico. Carlata compró su primer punto de drogas, el mismo donde él trabajaba, y le puso el nombre del Punto Unicornio, aunque mucha gente dice que ya el punto tenía ese nombre cuando Carlata lo compró. Aunque lo que es indudable es que Carlata fue quien lo hizo famoso, convirtiéndolo en el primer jovencito con su edad que se convirtió en un narcotraficante de peso completo, dueño de punto, en Canales, y quizás, dicen muchos, en toda la Isla del Encanto, con menos de 16 años de edad, convirtiéndolo en todo un rockstar de la juventud de Canales y de Puerto Nuevo. Lo que llevó a muchos jóvenes a seguir ese camino y demostrándole a todos que no había que ser un hombre mayor de 30 años para ser un narcotraficante de peso. Junto a sus hermanos y amigos de más confianza, entre los que se resaltaban Karen de Canales, Adalberto y su socio inseparable Pitufo, los dos de Caparra, Carlata empezó a ganar toneladas de dólares semanales. El negocio iba viento en popa, a tal nivel que ya él no podía calcularlo. Carlata inició su negocio con perico con apenas 15 años. Trabajó con metas y en tan solo un poco de tiempo guardó sus monedas y prosperó tanto que compró el punto de venta al que le llamó el Punto Unicornio en $5,000. Muchas personas dicen que este ya se llamaba así, pero Carlata fue quien lo hizo famoso. Carlata había sido etiquetado como el primer adolescente en la zona de Canales, siendo propietario de un punto de cocaína. Hasta se dice que en toda la isla. Carlata se convirtió, gracias a esto, en toda una estrella aclamada por los jóvenes de la época, pues muchos jóvenes lo tomaron como referencia y querían ser como él. Carlata contó con el apoyo de familiares y amigos, los cuales lo ayudaron rápidamente a ganar mucho dinero. Carlata ganaba tanto dinero que se hacía necesario que sus amigos lo ayudaran a manejarlo, aunque como en todo negocio algunos le robaban y no le daban lo que realmente ganaba. Pero los robos de sus propios amigos no fueron motivo para que Carlata creciera en Canales y formara todo un imperio con tan solo 16 años. Su fortuna era de muchos millones de dólares. Carlata además poseía carros de lujo, como un Mustang 5 litros y un Ford GT, motoras acuáticas, y su negocio creó sucursales en varios lugares de la isla. Carlata surgió en la época de los 80. Cansado de ser un atracador junto a sus hermanos y queriendo progresar y generar mejores ingresos, Carlata emprendió con un negocio que ni se imaginaban que lo haría destacar. A través de los años logró sacar de la pobreza a muchos jóvenes, convirtiéndose en un líder del narcotráfico en Puerto Rico de la década de los 80.
un momento en que Puerto Rico le llegaban grandes cargamentos por parte de Pablo Escobar y el cartel de Cali. Cocaína era lo que llegaba por toneladas. Puerto Rico se convirtió en el puente para transportar drogas hacia Estados Unidos y Europa. Sin embargo, Carlata solo se concentró en la venta en la isla, en la venta de cocaína. La vendía al detalle, en bolsitas con la impresión de un unicornio, que era su sello empresarial. Las bolsitas eran vendidas a $15. Muchos otros narcotraficantes de la zona empezaron a envidiarlo y trataron de copiar su forma de hacer negocios, pero Carlata sobresalió ante todos. Canales se convirtió en un poder de respeto para todos por su fama, desplazando así el título de la perla. Empezaron a infundir el temor en todos los lugares. Carlata volvió a sus habitantes famosos y había que respetarlo donde quiera que se metieran. Carlata tenía prohibido que usaran su imagen de unicornio o su nombre, pero muchos intentaban imitarlo para poder aumentar sus ventas y hasta trataron de que la calidad de la droga que producían sea igualita a la de Carlata. Uno de ellos fue Eduardo el Negro, quien era dueño del punto de drogas al que le llamaban el Trébol, Doble C con su punto Fantasma, Juellito con su punto Bon Jovi, con sus puntos Difunto y Perrito, Albolito y un bichote llamado Luis Luna. Este llegó también a ser un narco muy afamado y conocido y respetado afuera de Canales y adentro. Canales, gracias a esta competencia entre puntos, fue una gran fuente de ingresos. Se podía ver a esos jóvenes con ropas y calzados muy caros, vehículos de lujos y joyas de oro. Lo peor era que no pasaban de 15 a 17 años. Muchos jóvenes de otros residenciales empezaron a ir a Canales y se autodenominaban como oriundo de Canales. Solo con ellos tener algún enfrentamiento con otro residencial y en medio del pleito salía a la luz que uno de ellos era oriundo de Canales, automáticamente le pedían perdón y dejaban el pleito. La muerte de Carlata. En septiembre de 1989, una devastadora noticia llegó a oídos de los puertorriqueños, pues habían dado de baja a 2 jóvenes de 17 años. Fueron encontrados al norte de Puerto Rico, en un pueblo llamado Canóvanas. Uno de los jóvenes era el mejor amigo de Carlata, su contador y administrador conocido como Pitufo, un muchacho reconocido por todos como humilde, con una sonrisa, hijo de una familia respetada y dedicada a la medicina. Pitufo era un joven que no mostraba sus lujos y no presumía de nada. Lamentablemente, al ser la mano derecha, fue asesinado en su vehículo. Le dieron varios disparos en la cabeza. Un poco más lejos, debajo de un puente, fue encontrado Carlata. El ídolo de la juventud de la época, Carlata presentaba signos de violencia. Le amarraron las manos y finalmente lo dejaron tirado debajo de un puente. Según informes, ambos jóvenes se dirigían a cerrar un negocio de cocaína que comprarían a muy bajo costo. Supuestamente eran 10 kilos que fueron a comprar a muy buen precio. Él y Pitufo eran quienes llevaban el dinero, aunque nadie se robó el dinero, por lo que la policía entiende que no fue un robo, más bien fue por envidia. Muchos lo envidiaban por su prosperidad económica y querían sacarlo de circulación. Sea por lo que sea que le hayan arrebatado la vida a Carlata, no dejó de ser algo que devastó a los jóvenes de aquella época, que lo admiraban y seguían. Hasta en las escuelas guardaron un minuto de silencio, pues era demasiado duro saber que su líder ya no estaba en la tierra. Carlata se convirtió casi en una estrella de cine, pues cuando salía a los centros comerciales, todos querían saludarlo y él repartía dinero entre ellos. El funeral de Carlata fue todo un espectáculo. Más de 1000 personas se encontraron allí, la mayoría de jóvenes que no pasaban de 15 a 17 años. Increíblemente, con armas de fuego de alto calibre, empezaron a disparar al aire. Todo el que estaba en la zona tenía que pararse a ver dicho espectáculo. Los jóvenes que asistieron al funeral tenían vehículos de lujos. Eran tan jóvenes que la policía comenzó a pararlos en la avenida para confirmar
que tuvieran licencia de conducir. Estos jóvenes andaban en motores deportivos y en vehículos de lujo. Carlata fue tan grande en Canales que a 30 años de su partida aún se habla de él. A pesar de su trabajo, a Carlata todo el mundo lo quería. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando.